Bienvenida, querida comunidad, a nuestro Scrum Latam Live, en donde estaremos aprendiendo acerca de IA con Norte, estrategias y métricas que transforman. Para ello, contamos con nuestras facilitadoras, Yoko Pérez, quien es especialista en organizacional con 15 años de experiencia y 5 años de experiencia en IA, además de ser especialista en IA estratégico, sistemas sustentables, diseño, estrategia organizacional y cultural, gobierno TI, gestión del cambio y diseño efectivo de productos digitales. También nos acompaña Helen Goodson, quien es especialista en cultura organizacional con 15 años de experiencia, especialista en diseño estratégico, organizacional y cultural, gobierno TI, gestión del cambio y diseño efectivo de productos digitales. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a nuestras facilitadoras. Les agradecemos y bienvenidas. Hola, bueno, pues muchísimo gusto a todos. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy, Helen y yo tenemos mucha información que compartirles y muy felices de que dentro de este proceso se vayan con nuevos conocimientos y también seguramente ustedes nos compartirán muchos insights que también vamos a generar nosotros nuevos conocimientos gracias a ustedes. Entonces, sin más preámbulo, el tema que tratamos es IA con Norte, estrategias simétricas que transforman. Gracias. Adelante, Helen. Bien. Ok, aquí ya estamos viendo una imagen y a lo mejor están viendo el tsunami y esta gran ola que representa la transformación acelerada, disruptiva y masiva que la IA está provocando hoy en día a nivel global. Para nadie es un secreto, ¿cierto? Em, y lo que vemos es estas embarcaciones, que son las empresas que están buscando no solo navegarla, sino también sobrevivir a este tsunami de disrupción tecnológica. Y podemos ver, por ejemplo, cómo el crucero, ¿cierto? De Microsoft, que es robusto, es enorme, con capacidad, con recursos y alcance global, ¿cierto? Microsoft ha venido profundamente como dando avances en la IA, especialmente con la adquisición de de OpenAI, ahí, integrando capacidades en productos claves en toda su suite de Microsoft. Por ahí tenemos el portaaviones que es AWS Amazon, gigantesco tecnológicamente, imponente, pero el más lento en maniobras. ¿Por qué? Porque es una pieza clave en la infraestructura de la IA. Incluso si no ha liderado con productos de consumo visibles, como un portaaviones soporta muchas otras embarcaciones, startups, empresas, entre otras, para la plataforma. Y por ahí también vemos los yates, ¿no? Hay algunos yates ahí, como Google DeepMind, poderoso, elegante y altamente sofisticado. Fue pionero en muchas tecnologías emergentes, pero se mueve con más cautela en el despliegue masivo. Por ahí vemos algunas embarcaciones con lanchitas con motor como OpenAI. Ágil, veloz, adaptable y puede ser disruptivo también. Ha sido el catalizador de esta nueva ola de productos como ChatGPT y codificadores como Codex. Por ahí algunos veleros que vemos como Anthropic, que es dirigido por el viento del propósito con precisión y dirección y con un enfoque ético y técnico y muy centrado en la seguridad, ¿no? Y por ahí tenemos los botes de madera, que pueden ser todas estas startups innovadoras o emprendedores que han sido pequeños, expuestos, pero valientes y creativos, que que carecen de recursos gigantes, pero presentan un espíritu emprendedor, ¿no? Están en la misma ola, arriesgando mucho, pero con ideas frescas, de gran impacto y un potencial a ver si logran surfearla correctamente. Si avanzamos, ah, miramos qué significa tener una IA con norte, ¿no? Ante todo este tsunami, toda esta ola de inteligencia artificial, ¿qué podemos ver? Y la pregunta que nosotros empezamos a hacerles a ustedes para el día de hoy es, hoy en todos lados se está hablando de la inteligencia artificial, ¿cierto? Pero ¿realmente estamos o sabemos hacia dónde vamos con ella? ¿Qué es lo que queremos lograr o hacia dónde queremos llegar con la IA? ¿La estamos usando para amplificar nuestros propósitos o se ha convertido el propósito de usar la IA? ¿Cuál? Porque no es lo mismo. O simplemente queremos ir más rápido, aunque la dirección sea la equivocada, ¿no? Ahora, avanzando, queremos hacerle la siguiente pregunta. Tener un norte con la IA, ¿qué significa? Significa tres cosas y es el mensaje que queremos hoy transmitirle en este espacio que vamos a estar compartiendo. Uno, saber qué decisiones queremos mejorar. Dos,
¿qué capacidades queremos desarrollar nosotros? Y tres, ¿qué impacto queremos lograr como organización? Si avanzamos a la siguiente, vamos a ver la importancia de tener una dirección. ¿Sí? Hoy ustedes pueden ver en sus organizaciones o en otras organizaciones o en LinkedIn, que se ha vuelto la vitrina del mundo laboral, que hay muchos equipos que, por ejemplo, pueden tener pilotos, pueden tener COEs o comunidades o laboratorios de inteligencia artificial. Y si vamos a hacer la pregunta, hay pocos o algunos que no tienen una brújula, ¿sí? Hacen pruebas aisladas, no miden el impacto real y lo peor de todo puede ser que no están logrando el aprendizaje organizacional de la inteligencia artificial. Entonces, la IA sin una dirección puede amplificar la ineficiencia, los sesgos y la confusión de todas las personas dentro de una organización. Por eso ver el computador ahí en llamas y la persona que está ahí como, oh, no. Ahí llegó mi... Bueno, si avanzamos a la siguiente slide, vemos que aquí ya entramos nosotros en un problema real y es la desconexión que vivimos entre la estrategia y la operación. Es muy difícil, ¿no? Convivir en el día a día, que la estrategia conviva en la ejecución, en la operación, en nuestro día a día, no porque no se quiera, sino porque el día a día se lo traga todo. Y me imagino que ya todos ustedes han visto esta imagencita que dice, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Y muchas veces no es solamente en el desayuno, y en el almuerzo, y en la cena, y en la media tarde, ¿no? Se la come todo el tiempo. Entonces, estamos en una era de la hiperpersonalización, ¿no? Estamos en una era de muchos cambios políticos, en muchos cambios económicos, y esto genera incertidumbre. Y esta incertidumbre y la complejidad del entorno hacen que los equipos trabajen en un modo reactivo. Si se sienten identificados, pasan TNT, pasan la vida real, ¿cierto? Y esto debilita la ejecución estratégica, ¿no? Entonces, si avanzamos a la siguiente, aquí para ya darle el paso a Yoko, el mensaje que queremos empezar a ver es, la IA no es el norte, es un vehículo que nos transporta. Por eso, hoy más que nunca necesitamos dirección, un norte. Pero si no tenemos claro hacia dónde vamos, cualquier inteligencia artificial, por más sofisticada que sea, nos llevará al lugar que no queremos. Y a lo mejor no terminaremos donde quisiéramos estar y tampoco un lugar agradable donde queremos estar. ¿Yoko? Vale. Yo voy a hacer aquí una pausa rapidísima para hacerles una pregunta. ¿Qué harían ustedes para empezar a ver el impacto de la IA en su organización? ¿Cómo lo medirían o qué harían? Ya mencioné ahorita que hay muchos temas acerca justamente de que a veces no lo estamos haciendo adecuadamente, que a veces no tenemos el impacto que esperamos. Entonces, ¿cómo medirían o qué harían ustedes para ver o para medir el impacto real en su organización de la IA? Ahí sí me ayuda alguien compartiendo o lo pueden ir poniendo ahí en el chat. ¿Qué harían? ¿Sugerencias? ¿Dudas? ¿Qué son los COEs? No te preocupes, ahorita te voy a explicar, mi querido Marcela. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo me dirían? Oye, les dicen, vamos a empezar a trabajar ya, pero ¿cómo? ¿En base a qué? ¿Por qué? ¿A qué está alineado? ¿Qué se les ocurre poder hacer? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que digan, algún momento o alguna, cualquier idea es buena? Exploremos, escuchemos. En los comentarios, Yoko, nos están colocando. Yo escucharía a la gente y sus opiniones. Juan Carlos nos comenta, OKRs. Leobel Mm. Sarelli nos dice, se mide tanto el resultado del uso de IA como el tiempo que lleva adaptarse. Hugo Enríquez nos comenta, dependen en dónde se aplique, podemos revisar su uso como en atención al cliente por casos de atención. Y Silvia comenta, métricas con fórmulas en función a procesos que incorporan la IA. Muy bien, dijeron por ahí varias palabras claves que me encantaron. OKRs, eh, dónde se está incorporando la IA, qué valor genera en el proceso de negocio. Vamos bien, chicos, vamos bien. Muchas cosas muy interesantes que comentaron.
Entonces, déjenme continuar un segundito para presentar. Ay, ay, perdónenme. Ya saben que esto del vivo de repente tiene sus temas. Bueno, lo que vamos a empezar a hacer precisamente son indicadores conscientes que con IA, pero ¿qué es un indicador consciente? Un indicador consciente no es solo un número, es una métrica que tiene o entiende al contexto y se alinea con el propósito estratégico y genera acción presente con sentido. Por ahí algo de lo que a alguien uno le escuché es el tema de OKRs. El que comentó eso de OKRs, muy bien. Ahí después me contactan y ahí les doy un regalito digital. Pero bueno, ¿qué son los OKR? ¿Cómo esto nos va a ayudar a tener una parte de sentido? Bueno, empecemos a entender los elementos de una estrategia, porque si hacemos una métrica con sentido, debe de estar alineada con la estrategia y alinear justo la acción con la estrategia. Entonces, nuestra estrategia generalmente empieza por una visión. Nuestra visión es esa cima de la montaña o ese faro que queremos llegar, que es dónde queremos estar en el futuro. Es ese futuro aspiracional. Después de eso tenemos la misión. La misión es donde estamos hoy. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo avanzamos hacia ese futuro? Es decir, mi visión es ser la mejor empresa líder en inteligencia artificial para que XY. ¿Cómo estoy ahorita actualmente? Actualmente generamos soluciones que ayuden a los clientes, que es donde estoy. Mi visión es a donde quiero ir. Por otro lado tenemos los OKRs. Los OKRs son esa brújula que nos van a ayudar justamente a convertir esa visión y misión en acciones concretas y medibles, asegurando el progreso de forma eficiente. Y finalmente las iniciativas, ahora sí, son aquellos accionables, esos pasos que voy haciendo para que pueda llegar a esa visión, ¿vale? Entonces, visión es esa cima de la montaña, misión es qué estoy haciendo actualmente, el OKR es mi brújula para ayudarme a tener indicadores claros que me ayuden a tener esas acciones para hacerlos y las iniciativas son esas acciones. Hasta aquí ya aclaramos un poquito qué es OKRs para aquellos que a lo mejor no tenían el contexto, quienes ya tengan el contexto, alguna duda o algo que me quieran alimentar o agregar, ¿no? ¿Vamos bien, equipo? Súper. Sigamos. Ahora, ¿cómo la IA habilita el negocio? Vale. Una empresa tradicional, imaginemos una empresa de manufactura, va a seguir teniendo la misma visión que tiene, es decir, su visión no es la IA, ¿están de acuerdo? Su visión, si una empresa produce manufactura, no es al día siguiente empezar a crear IA. Su visión es que sigue construyendo los mismos elementos de manufactura. Entonces, su visión sigue siendo ser un líder global en manufactura avanzada, estableciendo nuevos estándares de eficiencia, sostenibilidad, innovación que transformen la industria y mejoren la vida de las personas. Esa es su visión. ¿A dónde quiere llegar? Y sigue haciendo lo que sigue haciendo con manufactura. Si hace patitos de hule, va a seguir haciendo patitos de hule, pero a lo mejor con otras características, algo que le guste más al cliente, pero no va a vender ahora de hacer patitos de hule, no va a vender ahora ahí. Su misión, por ejemplo, es crear soluciones innovadoras, sostenibles en manufactura y tecnología que permitan optimizar procesos, mejorar la calidad de los productos y generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Es donde están ahorita. Sus objetivos estratégicos principales puede que sigan siendo los mismos, ¿no? ¿Cuál van a ser con esos objetivos estratégicos? Mejorar la eficiencia operativa en la manufactura, es decir, reducir los tiempos de producción. ¿Qué quieren las empresas? Casi todas las empresas. Quieren ganar más, o sea, tener más clientes, tener más incrementos, quieren reducir costos, es decir, que ganen menos, y quieren a la gente feliz en ese proceso. Generalmente son los elementos que, dicho de otra forma, lo tienen en diferentes puntos de la estrategia y dentro de sus objetivos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el objetivo de mejorar la eficiencia es el objetivo y el QR es cómo voy a saber que lo estoy logrando, ¿no? Pues lo voy a saber porque voy a reducir los tiempos de ciclos de producción.
¿Cómo voy a saber que estoy mejorando la eficiencia? Ah, porque voy a disminuir los costos operativos. ¿Cómo voy a incrementar? Si mi objetivo es incrementar ventas con clientes satisfechos, ¿cómo lo voy a medir? Ah, porque los tiempos que entrego de propuestas es más rápido y por lo tanto el cliente tiene más rápida la información que necesita, ¿no? De 5 días a un día. Porque se disminuye el churn. Para aquellos que a lo mejor no tengan conceptos, por ejemplo, el churn es la gente que te contrata o que tiene un servicio y se va al poco tiempo de contratar, entonces no lo retienes, ¿no? Entonces, esto probablemente si trabajan con OKRs o si han trabajado en una empresa, es lo normal. ¿Y dónde entra aquí la inteligencia artificial, yo? Bueno, les voy a contar. En lo que he visto de experiencia, hay empresas que lo que están haciendo justamente son una de dos, o no lo tienen y solo lo tienen como iniciativa, pero ahí corren el riesgo de que se les pierda realmente la fuerza o la intención o el apoyo para ver cómo eso se puede respaldar. Y hay quien tiene otro objetivo que están creando, que es un ejemplo, cada empresa he visto que lo redacta diferente, por ejemplo, crear una cultura de IA que impacte a la organización. Es decir, mis objetivos estratégicos bases siguen siendo los mismos, pero me ha tocado ver empresas que agregan algún objetivo que es el de la IA como, como potencializador de las personas para generar sus objetivos, ¿no? ¿Y cómo lo mido? Y van a ver que ahí viene una magia a lo que tengo anteriormente. Una forma de medirlo es, oye, ¿cuántas mejoras de IA se están generando? Y mejoras que logran un impacto tangible, un impacto al valor a través de la IA. ¿Y cómo sé que es un impacto al valor? Porque esa IA va a habilitar a mis otros objetivos. Y ahorita se los voy a enseñar de forma gráfica. ¿Cómo? Con aceleradores de IA transversales. ¿Qué quiere decir esto? Que al incrementar este objetivo, lo que va a pasar es que una de mis métricas es precisamente impactar a las otras, o se va a ver impactado de alguna forma mis otros elementos. Entonces, por ejemplo, una forma de medirlo, un KIAR, es cantidades de mejoras que están logrando un impacto tangible, medible, no por moda, sino algo que me esté impactando, ya sea a reducir mis tiempos de ciclo, a disminuir mis costos, al tiempo promedio de elaboración de entrega de propuestas, o a disminuir mi churn. Y otro, por ejemplo, por ahí porque pusimos de ejemplo, índice de colaboración humano IA un 20%, que es cómo los equipos están integrando la IA en su flujo de trabajo diario. ¿Para qué? Para que los potencialicen, ¿no? Porque lo que queremos es no sustituir a las personas, sino potencializarlos para que precisamente puedan generar más valor en la organización, en otros puntos que haga la organización que logre más rápidamente su visión. ¿Y esto cómo se ve, Yoko? A ver, está padrísimo, pero no entiendo, sigo sin tener claro. Es decir, ¿cómo aceleradores van a ayudar a que se logren los objetivos? Bueno, veamos qué iniciativas de aceleradores se pueden dar. Cada empresa los hará diferentes. Ejemplos, laboratorios con inteligencia artificial que ayudan a las personas a llevar un proceso para que precisamente las cosas que se hagan, verifiquemos si a lo mejor con el IA o con IA podemos generarle un potencializador, reducir costos o incrementar esta satisfacción del cliente. Además, conferencias, foros que ayuden precisamente a que esto se vaya quedando en nuestra cultura, workshop para que la gente tenga el conocimiento, centros de excelencia para que se pueda compartir, por ejemplo. Pero vamos a verlo todavía más tangible. Vamos a imaginar que una de estas iniciativas transversales se llega a realizar. El laboratorio, por ejemplo, para que veamos cómo impacta el laboratorio en las diferentes métricas que ya tengo, ¿vale? Para que me están viendo con cara de, ¿y esto qué? ¿Cómo se come, yo? Ok, hago un objetivo que es este y este cómo impacta a los otros. Vamos a ver el ejemplo del laboratorio. El laboratorio, por ejemplo, que se trata de, el objetivo es que todos empiecen a experimentar precisamente. El objetivo que tenemos primero es detectar el problema o la oportunidad con IA. ¿Qué queremos resolver? Después de eso, empezar a ver, ¿y por qué lo tenemos que resolver con IA? Esta pregunta siempre la hacemos porque también hay que entender que no todo es IA, sino va a haber cosas que se hagan con IA y otras que, como lo estamos haciendo, realmente, aunque le apliquemos IA, no va a ser la solución, ¿no? Entender qué esperan los usuarios, definir el valor, qué beneficios generan para la organización y los usuarios y medir el impacto. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imagínense, por ejemplo,
que uno de los dolores que se tiene es que en el proceso de creación de propuestas comerciales para B2B es muy manual, lento y aparte es muy variante equipos. Y en general hay pérdida de oportunidades de tiempo, de respuestas, se tarda mucho. Entonces, ¿se acuerdan que uno de mis OKRs que tenía acá arriba era el tiempo promedio de elaboración de propuestas? Porque mis clientes ya vimos ahora el problema real, que es que no es muy lento, no las estoy entregando a tiempo. Entonces empezamos primero a analizar, oye, ¿por qué queremos resolver el problema con IA? Ah, ¿por qué la IA realmente nos funciona acá? Ok, porque tiene alto volumen, porque nos piden muchas de ellas, porque es algo, un trabajo muy repetitivo y porque si lo hacemos nos va a generar un gran valor. Ok, ¿quiénes son los usuarios? Entender para quién lo queremos. No sé, ejecutivos, líderes de preventa, áreas. ¿Qué beneficios va a tener para la organización? Ahorros de tiempo, aumentos en la productividad comercial. ¿Y cómo vamos a medir el impacto? Tiempo promedio de elaboración de 5 a 1 días. ¿Y qué creen? Este que acabo de sacar con mi laboratorio y que estoy diciéndole qué voy a hacer. Ay, me pasé, perdón. Es justamente mi OKR que tengo acá arriba de otro objetivo. Fíjense, aquí está, incrementar ventas con clientes satisfechos, tiempo por medio de elaboración de entregas propuestas de 5 días a 1 día. Y miren, esta parte que pasó por el laboratorio, justamente lo que me va a dar resultado es en esto. Entonces, ¿se fijan cómo el empezar a crear laboratorios con IA, lo que me va a ayudar es identificar justamente aquellas partes donde la IA en verdad me está generando valor y me está ayudando a que cree mis objetivos? No es poner la IA en todo porque sí, si me empiezo a meter esos problemas, empiezo a analizar si en verdad la IA es un valor y ya los hago. Y bueno, si quisiéramos todavía entrar más a detalle, esto es lo que hacemos dentro de un laboratorio de IA a gran escala. Una vez que lo que acabamos de ver es la primera línea, definimos el negocio, el cliente y el valor para el negocio, que fue el OKR que vimos. Ahora sí, ya con IA empezamos a diseñar mi prueba con IA, qué datos necesito, cuál va a ser el flujo del proceso, cómo vamos a manejar los datos, qué datos van a ser privados y públicos, vamos a ver qué modelo de IA o qué IA es la que vamos a utilizar, qué IA es la que genera mayor fit para poderlo resolver, qué modelo de entrenamiento utilizaríamos, cómo lo vamos a prototipar, cómo vamos a escalarlo, cómo vamos a hacer la gestión del cambio y cómo vamos a hacer la mitigación. Pero si te fijan, todo esto, lo que quiero llegar aquí que sí les quería dejar muy claro es, todo esto que estamos viendo es una iniciativa de laboratorio que nos va a ayudar a alcanzar justamente un valor de negocio. Nos va a ayudar a que justamente logremos, ay, perdón, aquí se me saltó, logremos este objetivo de negocio. Entonces, el tener mis objetivos que de la organización van a seguir siendo los mismos, con mis métricas que tienen los mismos, pero con objetivos y métricas de IA, que veamos cómo impacta al resto de mi organización, es una de las partes fundamentales, como vamos a ver que lo que estamos haciendo con IA no es moda, sino está realmente habilitando al negocio. Hasta aquí, antes de continuar, no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, sugerencia, tema esotérico, ¿no? Vale. No, Ahora, viene otro punto. Antes de que continúe con la presentación. Entonces, punto número uno para que a todos nos quede claro y reflexionemos. Nuestra empresa va a seguir generando o estando en el área o generando el valor como organización que tenemos. Si vendemos teléfonos o si vendemos muebles, vamos a seguir vendiendo muebles. Nuestras métricas van a seguir siendo las mismas, simplemente la IA se va a volver en ese catalizador, ¿vale? Pero necesito medirla para ver qué impacta el negocio con estas métricas. Ese es punto número uno. Pero vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es, ¿qué pasa si yo quiero ser una empresa que ayude a otras a, a que generen también valor con IA?
Bueno, entonces ahí estoy cambiando mi modelo de negocio, ¿no? Ahí sí la IA va a ser mi empresa, mi propósito, mi objetivo, y ahí sí mis objetivos o mis mediciones van a ser diferentes porque a lo mejor mi modelo de negocio cambió. Imagínense que ahora me quiero volver una empresa que ayuda a otras empresas a que adapten IA. Entonces, ahí, bajo ese esquema, vamos a ver el ejemplo. Ahí ven mi pantalla. Vale. Entonces, bajo ese esquema, ahí sí podrían ser mis objetivos, elementos directos de IA. ¿Pero por qué? Porque el core de mi negocio es habilitar otras empresas de IA. Soy una consultora que habilita otras empresas con IA. Entonces, ahí sí, mis objetivos de negocio todos van a ir seguramente hacia la IA, ¿no? Acelerar la experimentación de las empresas a las que vaya con IA, difundir y adoptar, difundir e impulsar la adopción de IA, habilitar el uso de IA y reducir sus frustraciones en la adopción, convertir la IA en un pilar estratégico, pero porque mi empresa se dedica a eso. Entonces, aquí sí, mis objetivos van en todos en términos de IA, porque aquí sí mi objetivo es IA. Entonces, esto se los quiero poner como ejemplo porque tenemos que entender que IA es un vehículo, no es el objetivo, a menos que mi empresa sea una empresa de IA, ¿no? Entonces son dos diferencias. Se los comento porque he visto en empresas que empiezan a poner muchos objetivos de IA sin que a lo mejor su core sea IA, sino IA es un habilitador. Pero habrá otras que IA cambia su modelo de negocio, una consultoría que implemente IA, una empresa de tecnología que ahora va a ser IA y lo que va a vender es IA. Entonces, ahí sí, sus objetivos son y sus mediciones son enfocados a la IA. ¿Por qué les hago esta diferencia? Porque precisamente tenemos que tener estas métricas bien claras al propósito de mi organización. Como dije, si yo vendo patitos, si yo vendo muebles, mis objetivos van a seguir siendo de negocio y la IA va a ser un habilitador. Entonces, una métrica mal diseñada, si yo no tengo claro para qué, cuál es el propósito de mi empresa, cuál es su objetivo, va a optimizar cosas que no importen. Si mi empresa hace patitos y yo lo que quiero empezar a medir es el número de personas que tienen ChatGPT, porque he escuchado ahí en noticias, ¿no? Tal empresa adquirió ChatGPT, todos tienen ChatGPT. A lo mejor esa no va a ser una métrica adecuada. Y una métrica consciente de IA muestra en verdad si estás avanzando hacia lo que importa, que son mis objetivos de negocio. Acuérdense, la empresa que hace patitos, entonces mi IA está habilitando o está haciendo que pueda avanzar hacia mis objetivos de negocio. Y por ahí les voy a comentar un par de mitos. Uno, mito uno, la IA, dicen por ahí que es mágica, ¿no? Que con que le implementen ya va a incrementar la productividad un 30%. No. La IA precisamente es un tema cultural. Implementar IA sin tener claro para qué la queremos utilizar, sin objetivos medibles, ni usuarios capacitados, es como comprar una máquina sin saber para qué sirve, ¿no? Es como el ejemplo que les digo que he visto mucho en noticias. Tal empresa se asoció con X empresa, por no decir marcas, y actualmente tienen 50,000 licencias para todos sin tener claro para qué, quién y cómo se va a utilizar. Y la IA no arregla problemas estratégicos. Si el problema es estratégico, tenemos que resolverlo precisamente con entender primero cuál es el problema y la IA justamente si lo usamos correctamente nos puede ayudar a resolverlo, ¿vale? Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia? ¿No? Ok. Bien, y vamos con el siguiente mito. La IA va a reemplazar a las personas. Ahorita hay un miedo como hemos vivido los cambios tecnológicos, es como ahora se volvió la tecnología. Cuando llegaban los ingenieros de sistemas era, uy, ya viene el ingeniero que nos va a reemplazar a todos, o que nos va a dejar sin empleo, o que nos va a sacar, ¿no? No sé si lo escucharon o para ustedes ¿cierto? Y pasó en un momento, ¿no? Y ahora está el miedo de que la IA nos va a reemplazar todos, a las personas, ¿no? Nos va a sacar a todos. O si no, como que llegó Terminator, ¿no? Llegó Terminator acá y vamos a ser abducidos y vamos a ser esclavos de la IA.
Pero en verdad, con cada disrupción tecnológica, las personas y la humanidad va evolucionando, ¿no? Hemos venido de dejar de hacer tareas pesadas, tareas prehistóricas, para ir mejorando nuestra calidad de vida. Hoy en día estamos en un paradigma de la sociedad de 5.0, ¿cierto? ¿No? ¿Han escuchado el término de Society 5.0 o sociedades 5.0? ¿Sí? ¿Todos lo tienen claro? ¿No? Ya. Se habla de cómo la humanidad pone la tecnología como base para mejorar como humanidad, para mejorar la salud, para mejorar la economía, para tener un bienestar como humanidad. Entonces, ese es el paradigma en el cual estamos ahora. Y la IA viene a lo mismo, a potenciar a las personas, a ayudarnos a salir de trabajos, a lo mejor tareas repetitivas, tareas muy operativas, para poder ayudarnos a evolucionar, a subir un nivel más, como lo hemos venido dejando desde que dejamos de arar los campos, ¿cierto? Desde que dejamos de hacer mucho trabajo pesado con las manos, pues fuimos evolucionando con otras cosas. Y aquí la realidad, ¿no? Nos potencia, pero no reemplaza el talento, ni reemplaza son las tareas. Y eso alguien tiene que llegar con la estrategia y con la capacidad de hacer que eso suceda, ¿no? Los roles, los trabajos van a evolucionar. Si lo usamos estratégicamente, nos va a ayudar a liberar tiempo crítico que nosotros tenemos hoy. No sé si ustedes identifican, no, no tengo tiempo para eso. No, es que me comió el día, no tengo tiempo en mi agenda, ¿no? Ahí les va a hacer mucho más sentido. ¿Por qué? Porque al poder liberar este tiempo de la operatividad, vamos a poder tener más impacto y más tiempo en qué tareas, en las tareas que tenemos que invertir o en los espacios que tenemos que invertir, por ejemplo, de pensamiento estratégico. Ok, vamos a analizar cómo está el cliente, cuál es el NPS, cuál es el CSAT, cuál es el churn, cuáles las ventas, ok, y qué tengo que hacer para esta. La innovación, muchas veces no tenemos tiempo para innovar porque estamos metidos en la operación, en el BAU. Entonces, aquí es donde viene, identificar cuellos de botellas, pensar en la experiencia del cliente, cómo genera esta experiencia Disney, es decir, cómo genera experiencias wow en todos mis usuarios, ¿no? Entonces, aquí es donde viene este tiempo. Y no es cuestión de eficiencia solamente, sino es la cuestión del enfoque que nosotros traemos. Si avanzamos a la siguiente, vamos a ver ¿por qué esto importa? ¿Por qué tanto estamos hablando de la estrategia del norte? Que la IA no es el norte, sino es un vehículo. Porque lo que no muestra resultados concretos no entra en la agenda de nadie. Súper importante, ¿no? Si empezamos a decir, sí, la IA, usen la IA, a lo mejor nadie les presta atención. ¿Cierto? Muchos laboratorios, muchas comunidades, pero a nadie le interesa. Y el problema es eso, porque como no ven el impacto en que los benefician, no va a entrar en la agenda personal de ningún gerente, de ningún líder de área para que ayuden a promover esto y a avanzar. Ya lo vimos con varias tecnologías, ¿no? Y seguir guiándonos por mitos hace que la IA se vea como una moda, no como un motor de transformación. Y nosotros hemos vivido varias modas ya en la época transformacional, donde hay modas que pudieron avanzar y evolucionar y hay modas que fracasaron y murieron. ¿Por qué? Por no tener impacto, por ser más un gasto que una inversión. Si avanzamos a la siguiente, les vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Tus métricas te acercan al futuro que estamos imaginando o solamente nos están dando una ilusión de control? ¿Será que estamos teniendo las métricas vanidosas dentro de nuestro día a día, en nuestra operación, en nuestra área, en nuestra gerencia, dentro de los equipos que nosotros estamos liderando? Y a continuación, creo que acabamos con la siguiente slide. Para irle dando el paso a Yoko, la IA no sirve para tener datos, ¿no? Por ejemplo, ahorita puede haber un boom de, uy, hay que recolectar más datos, más datos, más datos. Lo ideal que hay que hacer ahora es que hay que escuchar los datos que ya tenemos. Pero a veces procesar la cantidad de datos se puede ver como a la imagen de fondo, ¿no? Muchos datos, muchas mallas de datos se ven así como bloques ínfimos que, oye, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo traduzco? No puedo ver un insight acá, claro, ¿cierto? Hace poco veíamos el ejemplo de una biotecnóloga que decía que ellos encontraron una bacteria que contrarrestaba el cáncer de estómago, ¿sí? Pero era muy difícil ver
una malla de datos con millones de resultados y de exámenes de personas que era difícil de interpretar a nivel humano, ¿no? A nivel cognitivo. Pero al pasar toda esa malla de datos a la IA para hacer que procesara esos datos, uno, les empezó a dar insight. Y dos, empezaba a recomendar recetas para contrarrestar ciertos efectos secundarios de esta medicina, porque la bacteria la volvieron medicina. Pero ¿qué pasó? Cuando la bacteria la volvieron medicina, había un efecto secundario que era un poquito delicado, que es decir, en el intestino grueso empezaba a dejar huecos, empezaba a abrir huequitos al intestino grueso y obviamente por eso era grave el efecto secundario. Y la IA ayudó a procesar más rápido la fórmula para detectar qué componentes nutritivos necesitaban para contrarrestar el efecto secundario. La investigadora jefe que tenía ahí dijo, yo voy a morir sin ver este resultado en el mundo. Cuando empezaron a aplicarla, ella ya llevaba 15 años de investigación. Cuando aplicaron la IA y ahí la empresa, esta biotecnóloga, se incorporó, en un año lograron resolverlo. Y ella lloraba de la felicidad por decir, pucha, alcancé a ver en vida el resultado de mi investigación. ¿Sí? Entonces, por eso la IA nos ayuda a ver muchas cosas que no vemos y acelera los procesos que nosotros como humanos y con nuestras capacidades y limitaciones tenemos hoy en día. ¿Yoko? Bueno, la IA que no genera valor medible es olvidada. Vuelvo a repetir, la IA que no genera un valor medible es olvidada. Si vuelvo a repetir el ejemplo, si yo tengo como métrica cuántas personas tienen ChatGPT, Copilot, ¿qué valor me da como organización? Si en cambio digo, oye, reduje el tiempo en que le resuelvo a mi cliente de 5 días a un día y eso hace que mi cliente se quede o que permanezca y eso aparte hace que la gente libere un tiempo que ahora lo está usando para crear otras propuestas, otras cosas más innovadoras, eso genera valor. Y eso hace que entonces diga como organización, oye, apostemos o sigamos con la IA porque me está generando que mi cliente se quede, porque reduje de 5 días a un día el entregar una propuesta, o porque lo atendí en lugar de 5 días en un día le pude dar la respuesta que quería y se quedó. La IA que transforma personas, procesos y resultados se convierte en ventaja competitiva. ¿Qué pasa si yo llego a mi organización y con datos bien reales? Ya vieron, los datos propios, ni siquiera tengo que inventarlo. Son los OKRs, son los datos de la organización que ya tiene estratégicamente hechos. Reducir costos, reducir tiempos, incrementar la satisfacción de mi cliente, retener a mi cliente. Si yo, por ejemplo, con la IA retengo a mi cliente porque en lugar de que le dé la respuesta en 5 días, se lo puedo dar en un día, eso precisamente va a hacer que mi empresa sea más competitiva porque mi cliente se va a quedar conmigo. Entonces, la IA bien utilizada nos va a dar esa ventaja competitiva. Y finalmente quisiera hacer un recap de algunos puntos claves que quisiera que se llevaran. La IA con Norte eh, es un futuro que ya ni siquiera es futuro, ya es presente, ¿no? En mis tiempos veía Terminator o cosas por el estilo, le veía muy a futuro. Si alguien es más joven que Terminator, discúlpenme, es un hombre humano que ya aprendió de la IA y nos dominó, no va a pasar por ahí. Pero bueno, ya es un presente la IA. Pero si la IA no tiene ese propósito, si la IA no tiene claro a qué indicador, a qué objetivo estratégico le va a impactar, se va a convertir en automatización vacía. Oye, yo ya utilizo la IA todos los días y con la IA le digo que me escriba 3 formas de decirle en el WhatsApp a una persona que no voy a llegar, ¿no? Ok, estoy automatizando el proceso de que antes tenía que escribirle que no iba a llegar o que llegué tarde, ¿no? Pero eso está alineado con mi objetivo o está alineado con mi estrategia. Estoy usando la IA de forma adecuada, con sentido, precisamente cuando tengo claro qué quiero impactar,
¿cuál es mi dolor? ¿Se acuerdan el dolor que tenían ahí? Es que tenían que hacer muchas propuestas, B2B, se tardaban mucho, llegaban ya no en tiempo, llegan 5 días cuando entregan 5 días de retraso, y era mucho la carga. Si eso lo hacemos con sentido y entendemos ese dolor y ese impacto, la IA se puede transformar en un catalizador de impacto humano y organizacional. Tener un norte con IA no se trata de saber algoritmos, por más que estudien cursos de Machine Learning, por más que estudien este, y entiendan a lo mejor matemáticamente, porque hay quien me dice, es que ya estudié matemáticamente cómo funciona la IA. Si no tenemos claro qué queremos mejorar con esa IA, qué capacidades organizacionales y personales queremos queremos cultivar y qué queremos que con eso genere nuestra organización, no importa qué tantos algoritmos conozcamos. Las métricas no son números, no son así como tener en un panel ahí 50 valores que están generando si no tengo claro el por qué o el qué quiero asegurar que lleguemos. Son faros y si están mal diseñados y no tenemos claro cuál es nuestro doble impacto que queremos hacer, te pueden hacer optimizar algo que no importa. No basta con implementar IA. Necesitamos crear una cultura que piense, actúe y transforme con IA y no solo que la use. Por eso cuando vieron el ejemplo del laboratorio, con lo que empezamos, antes de que empiecen a meter un dedo, me quiero nada más regresar un segundito nada más para dejarles claro, antes de poner un dedo en el laboratorio, lo que hacemos es llenar esta parte. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué la IA o por qué empezarlo a hacer con IA? ¿Quiénes son tus usuarios y cuál es el valor y el impacto? Entonces, antes de que ya pasemos a la siguiente fase, que ya es ver el diseño, la data, el modelo, si esas partes no están contestadas, no está claro y no está medido el impacto, y ese impacto impacta directamente a mis objetivos estratégicos, si eso no sucede, entonces el valor que va a dar, ay, perdón, me regreso. Si eso no sucede y no tenemos esa cultura, entonces no me va a dar el valor que queremos como organización. Entonces, por eso tenemos que crear esa cultura que cuando vayamos a usar entendamos el valor que queremos resolver y no solamente que la use. No solamente con tener ya en mi celular o en mi computadora alguna licencia de alguna IA va a ser suficiente. Y como frase que me gustaría dejarles es, cuando alineamos visión, datos y personas, la inteligencia artificial deja de ser una moda y se convierte en una brújula que nos va a guiar hacia lo que verdaderamente importa, crear un futuro más humano, más consciente y más extraordinario. Tenemos que dejar de ver, o no deberíamos de verla ya como una amenaza, sino como un potencializador que nos va a permitir crecer y hacer cosas que actualmente no tenemos el tiempo para hacerlas. Poder crear, poder imaginar, poder innovar, que eso a lo mejor en muchas empresas, ya que el día a día la operación y todas las partes que les está quitando de la operación no los está dejando, dejar a la IA que esas partes operativas, esas partes donde el valor creativo humano no generan tanto valor, nos puedan ayudar y ese espacio que nos va a dejar nos va a ayudar a crear un mejor mundo, una mejor empresa, un mejor viaje. Pues si gustan más consejos, aquí estamos para ayudarlos. No sé si hay alguna pregunta, duda, sugerencia, tip, algo que alguien quiera aportar o agregar. Bien, en lo que los participantes se animan, ¿verdad? A pasar alguna pregunta. Yo sí tengo una consulta. Claro. Eh, Uno de los grandes temores que he podido visualizar en algunas de las empresas es el tema de la seguridad de la información. E incluso vi algunos memes en donde decía, mi empleado dándole toda la información delicada a las empresas. ¿Cómo podríamos ir superando o cómo podríamos abordar a estas personas que probablemente a veces son puestos directivos y ellos sí tienen la buena intención y son muy innovadores y dicen, yo quiero implementar IA, pero tengo miedo de que mis colaboradores estén subiendo información que es confidencial a las IAs? ¿Cómo pudiéramos abordar eso?
Vale, hay varias partes. La primera, si en una organización vamos a empezar con IA, hay algo que manejamos como el gobierno de IA. Y dentro del gobierno de IA hay temas que es seguridad y políticas. Entonces, a ver, hay ejemplos donde efectivamente tenemos que tener claro tanto ética y de seguridad, dónde entra la IA y dónde no entra la IA, dónde está el humano en el ciclo. Y les voy a poner desde ejemplos muy básicos para ir viendo. A ver. Primer tema, seguridad. Existen IAs que ya tienen elementos de seguridad, que tienen encriptaciones, que incluso tienen algunas bases, algunos de IP y demás, que ya tienen algunos controles de encriptación y seguridad, y que aparte la información que se genera no forzosamente sube a la red, sino que se queda en un ambiente seguro y privado. Entonces, por temas de seguridad, existen las herramientas, existen las licencias, existe el software que se hace cerrado y se hace de forma en la cual solo se consume dentro de la organización, que de esa forma en temas de seguridad puede proteger. Sin embargo, aún así, la IA sí tiene que tener ciertas políticas y ciertos elementos a considerar éticos. Un ejemplo, minutas. Hay IAs que ya te hacen minutas, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si no pongo al humano en el ciclo, a las personas en el ciclo? Si se genera la IA con la minuta y se manda, y la IA entendió algo mal, y cuando hizo el resumen lo entendió mal y lo mandó a todos, y a todos dijo algo que a lo mejor incluso era algo muy importante y lo malinterpretó y así lo mandó. Entonces necesitamos a la persona en el ciclo. Es decir, la IA nos va a ayudar, pero hay que entender en qué momentos la IA hace ciertas cosas y en qué momentos la persona necesita ser parte supervisora todavía de esa IA porque todavía está en un proceso de aprendizaje en forma general. Entonces, ese es un ejemplo. Em, Temas, por ejemplo, ¿qué decisiones le vamos a dejar tomar a la IA? Si hay un tema, por ejemplo, de seleccionar, despedir o algo que sea un tema más ético y sensible, ¿hasta dónde dejamos a la IA que esté? Un tema médico, ¿hasta dónde la IA va a tomar ciertas decisiones? Entonces, efectivamente, estos directores lo que les diría es lo siguiente. Tenemos que tener, para que la IA se adopte de forma organizacional, un tema de gobierno donde van a haber políticas y temas de seguridad. En seguridad, tenemos que tener elementos que aseguren que la información que estamos manejando esté trabajada y seguras, IAs que no son mis IAs públicas, no son mis IAs abiertas al público de forma gratuita, generalmente son IAs licenciadas o son IAs creadas internamente o son IAs con pago que tienen ciertos protocolos de seguridad. Entonces, vamos con eso verificando y aparte para qué se utiliza, ¿no? Y el segundo, ¿qué información le puedo compartir? También puede ser tema político. Oye, aunque la IA sea súper segura, le debo de compartir o podría compartir temas que a lo mejor son temas a lo mejor muy sensibles para la organización y que no quisiera que esos temas tan sensibles a lo mejor, y no porque no porque sean sensibles en seguridad, sino porque hablamos a lo mejor de temas incluso muy médicos o cosas por el estilo, que a lo mejor necesitamos más que una persona lo supervise, lo dejamos solito o ponemos a una persona en el ciclo, ¿no? No sé si, Hey, ahí quieras comentar algo. Sí, o sea, esto es como las conversaciones incómodas, hay que abordarlo lo más rápido posible. La base de la IA es los datos, ¿no? Esto parece como lo descuido, ¿no? ¿Y qué está detrás de la IA? Y si no hay nada, pues te va a salir mucha mugre, mucha basura. Y ahí es donde la gente dice, no, es que la IA no funciona, es que no me da las respuestas, no, da unas respuestas muy bobas o muy tontas. La IA es tonta. Claro, si no lo alimentas y no la trabajas con los datos, lo primero que hay que hacer es la plataforma de datos, esa base que va a sustentar lo que sale la IA. Y es súper importante empezar a identificar, si conoces los datos de tu empresa, vas a saber cuáles son los datos sensibles. Muchas personas no saben cuáles son datos sensibles del negocio o de la empresa en donde están. ¿Sí? No conocen la ley de políticas de datos, no conocen la ley de protección de datos. Entonces, si yo no sé que un nombre, que una dirección, que el sueldo, que valores, que los objetivos estratégicos, que la fórmula secreta de mi compañía, no la puedo publicar, no la puedo poner, pues obviamente vamos a meter la pata, ¿no? Y mucho menos si no evaluamos las herramientas que estamos usando. Creo que nos vamos a probar
a la loca y nadie evaluó o hace una evaluación técnica de, oye, a ver cómo es con ethical hacking, los datos en dónde reposan y si sufren un ataque, un hackeo, todo lo que yo suba ya está expuesto. Entonces, ellos me van a asegurar que tienen barrier, defensas para que mi información no salga. Y si es así, pues no tengo que subir las políticas, ¿no? No tengo que subir mis datos sensibles. Ahora, es muy diferente si yo implemento maquinaria en mi compañía. Si yo protejo la maquinaria de mi compañía y defino qué entra, qué sale, porque eso también se puede hacer, ¿no? Yo defino qué datos ingresan a mi máquina y yo defino qué datos también salen y se alimentan del ecosistema externo. Y ahí podemos empezar a hacer muchas mutaciones y muchos modelos que los pueden ayudar con eso. Muchísimas gracias, Yoko. Muchísimas gracias, Helen. No sé si alguien de las personas que han estado en esta súper excelente ponencia tienen alguna consulta. Pueden abrir su micrófono, pueden aprovechar, ¿verdad?, la expertise de Yoko y de Helen, o pueden poner también su pregunta en el chat. Ah, que si podemos volver a poner el Canvas. Claro que sí, por ahí vi que pusieron. A ver, se los voy a mostrar. Denme un segundito. Ok, Yo no leí igual más nos preguntas. colocan. No, no sé si la charla fue compleja, si dejó más dudas que respuestas. En el chat nos han colocado como un ejemplo, ¿verdad? No compartir datos de clientes. Y luego nos comentan la IA no elimina nuestra responsabilidad. Ujú. Hay una tablita que no la tengo acá, pero después se las enseño, donde dice por ella, oye, hay temas de seguridad compartida, es decir, yo protejo y aseguro cierta parte, pero tú tienes que tener políticas que también protejan tu información. Aquí nada más lo regreso al a iCanvas. Un segundito. Ok, Este nos comenta iCanvas, David, sí, nos deja claro que la IA solo es un medio. así es. A menos que te dediques a vendería, ¿no? Claro. Claro. Es como los huevitos, depende de qué. Pero sí, sí, si vendes cualquier otra cosa que no sea ya, la IA efectivamente es un medio. Mm. Bien, vemos que ya no hay más preguntas, ¿no? Entonces vamos a pasar al momento de nuestra foto. Espero que la persona que había pedido la presentación de iCanvas haya tomado ahí el screenshot de la fotito. Y ahorita sí, pedirle, ¿verdad?, a todas las personas que si pueden, por favor, activar sus cámaras porque vamos a tomar una fotografía. Ah, ok, nos dicen un comentario. Hoy estuve en un congreso de ciberseguridad y la IA fue el protagonista. O sea, si ustedes están yendo a congresos, se van a dar cuenta que los congresos de lo que sea, el 90% de las charlas son de ella, tienen título de ella. Claro, es el tema que está ahorita como de moda, cabal, pero no es solo una moda, sino que, como ustedes muy bien lo dijeron, tiene mucho que ver que está alineado con la estrategia y con un propósito. Bien, vamos a pedirles a las personas que por favor enciendan su camarita para poder ir tomando la foto. Camarita a la una, camarita a la dos. Si llegamos a camarita a las tres, vamos a ver. Ok, ahorita vamos a tomar la fotito. Listo, ya tenemos la segunda toma. Michelle, antes de cerrar, ¿me dejarías nada más ahorita leyendo ahí, nada más dar respuesta a dos personas? Porque me gusta siempre no dejarlos ahí con la duda y si prometo algo cumplirlo. Claro, COES, claro. para quien escribió Marcela, si todavía estás por acá, ¿qué es un COE? Un COE es un centro de expertise, excelencia, experiencias compartidas. A la él he escuchado que le dan muchas atribuciones, pero se refiere precisamente a tener un espacio donde el conocimiento que se está generando de toda la organización con relación a un tema, pues hay COEs de agilidad, hay COEs de inteligencia artificial, hay COEs de UX, es decir, toda la información, todo el conocimiento que se está generando en la organización se va generando y se va
aprendiendo y se va regresando. Entonces, el COE generalmente está conformado por grupo de personas, a veces en forma staffing, es decir, que están transversalmente en la organización, a veces son gente de alguna de las áreas que va tantito y se regresan, pero en sí el objetivo del centro de excelencia que está conformado de diferentes formas es eso, que lo que se va generando en las diferentes áreas de la organización con respecto a un tema, ahorita ejemplo, inteligencia artificial, se comparta, se genere o se capitalice ese conocimiento y eso que se capitalice se vuelva a bajar. Igual, si hay políticas, si hay cosas nuevas, se vaya y se conecte con todos. Eso es un COE, un ejemplo de COE. Y por la otra parte, nada más igual para no dejarlos con la duda, dice por ahí algo de las métricas, cómo se miden, fórmulas y procesos. Bueno, una métrica más que me gustaría dejarles es el retorno de inversión con IA, que no lo mencionamos aquí porque quisimos enfocarnos más a la parte del norte, pero el retorno de inversión ahora con IA también se mide de forma diferente. Se los voy a compartir también por ahí por si ahorita que pedían alguna fórmula para calcular alguno de estos datos. Ya sé que ya me pasé, nada más se las comparto. Ahí está. La IA, nada más ahí como comentario, el retorno de inversión ya no se mide como antes. El retorno de inversión para verificar que la IA está dando considera más puntos. Retorno de inversión generalmente solo consideraba cuánto me está regresando en tema de ingresos, de ventas, versus cuánto es mi inversión. Con la IA se habilitan varias cosas, entonces se ve temas, por ejemplo, de ingresos, se ven temas de eficiencia operativa, como vimos, pero también se ve temas de adopción y aprendizaje organizacional, y no solo contra ella, sino contra cualquier otra cosa. Si, por ejemplo, quieren meter en la empresa un nuevo conocimiento de un CRM o de cualquier cosa, antes les tenían que dar muchos manuales y demás, y ahora generando un bot, a lo mejor con IA, reduce el tiempo y los puede ir asesorando y haciendo que las personas aprendan a su ritmo, reduciendo la curva de aprendizaje. Y incluso puede crear nuevos mercados. Entonces, hay métricas que anteriormente manejamos que con la IA sí se van modificando. Entonces, nada más para responder ahí que otras métricas y cómo se iban midiendo, ¿vale? Listo, perdón, era para contestar las respuestas del chat. Muchísimas gracias, Yoko. Muchísimas gracias, Helen, a todas las personas participantes en este día. Y creo que nos hemos ido nos vamos, ¿verdad? Con conocimientos nuevos y sobre todo con el tema de la IA, o sea, usarla con propósito y alineada a la estrategia. Así que muchísimas gracias. Les esperamos en nuestros próximos eventos. Que tengan feliz día.